Todo el mundo recuerda que cuando el presidente se instaló en el gobierno, se declaró un aliado estratégico de Estados Unidos. Y eso de forma unilateral. Él decidió que República Dominicana tenía que seguir ese camino. Y lo justificaba con argumentos sólidos. Decía, nosotros tenemos en Estados Unidos nuestro principal destino de las exportaciones dominicanas. Hay 2 millones aproximadamente de dominicanos en Estados Unidos. Hay dominicanos, un montón que tienen la doble nacionalidad. Usted tiene congresistas, tiene alguna gente ocupando puestos más o menos importantes en Estados Unidos, de origen dominicano. Tenemos unos vínculos culturales, nosotros jugamos béisbol porque ellos nos enseñaron, unas relaciones históricas muy estrechas, a pesar de algunos desencuentros que hemos tenido y de esas aprehensiones que generan por estos lados las políticas norteamericanas. Independientemente de eso, Estados Unidos es un gran país, es nuestro vecino y bueno, pues nos conviene tener unas buenas relaciones con la gran potencia del norte de América. Y así se definió al inicio de su gobierno Luis Abinader. Siguiendo esa estrategia, República Dominicana pidió la comprensión de China. Nosotros anunciamos que las inversiones chinas eran bienvenidas, pero que habían algunas restricciones relativas a sectores estratégicos como el caso de puertos, aeropuertos, telecomunicaciones. Y bueno, pues ahí las inversiones chinas tenían algunas restricciones. Nosotros de alguna manera o de esa manera marcamos distancia con respecto al gran país asiático. Pero ¿qué ocurre? Llega el coronavirus. O llega no, sino aparecen los antídotos. República Dominicana, como el resto del mundo, está a la expectativa. Ya nosotros habíamos hecho algunos acuerdos por adelantado para tener acceso a esa cura, tener acceso a los antídotos. Pero nos incumplió AstraZeneca, nos incumplió Pfizer y además de eso resultó infuncional el programa de la Organización Mundial de la Salud, el COVAX, para garantizar el acceso a los antídotos a los países menos favorecidos, a los países menos desarrollados. El caso de República Dominicana. ¿Y quién aparece? Bueno, aparece China con una oferta generosa. Nos permitió, nos puso al alcance los antídotos y el gobierno de República Dominicana ha agradecido el gesto. Y es lo que explica esa conversación con el presidente chino Xi Jinping, en donde además de darle las gracias, se expresa el deseo, la intención de seguir fortaleciendo los vínculos y tratar de que las relaciones comerciales vayan avanzando para beneficio de las dos naciones. China nos ha dado ese espaldarazo y República Dominicana, el pueblo dominicano y el gobierno dominicano reconocen eso. ¿Por qué? Porque en una situación de emergencia sanitaria, la cura a la enfermedad que está matando gente, que mantiene ocupados los hospitales, la tiene una nación que nos dio una mano y esas son cosas que hay que agradecerla. Nos dio la mano y nos la sigue dando. Y entonces nosotros nos hemos manejado en función de un interés nacional, de eso que le llaman el interés nacional, que es lo que hoy en día impulsa, condiciona, determina el comportamiento de los países. Porque ya eso de asuntos ideológicos, eso ni siquiera los propios Estados Unidos lo toman en consideración. Porque lo que hay son intereses. Ustedes ven, por ejemplo, esa reacción de Estados Unidos, que nos ha
sacaliñado, como dicen aquí, las donaciones que nos han hecho, uno reconoce que es verdad. Ellos probablemente o sin probablemente, ellos nos han hecho más donaciones que China. Históricamente es así. Pero el problema no es ese. El problema es que el hecho de que tú tengas colaboración con otro estado no quiere decir que tú no valoras la que tienes con otro. El asunto es que es un asunto de interés nacional, una cuestión vital. Porque es bueno para la salud y porque es bueno para la economía, determinante en una situación de emergencia. Y tú no te puedes molestar por eso. Estados Unidos, ¿en base a qué se maneja? Se maneja en función de su interés nacional. Y yo le puedo poner un ejemplo, claro. La primera donación que hicieron de vacuna, ¿a quiénes la hicieron? ¿A quiénes les donaron esos lotes de vacuna? AstraZeneca, que tenían ahí acumuladas sin utilizar. Mientras en muchísimos países se mantenía ese esfuerzo por tener acceso a la vacuna, Estados Unidos tenía eso ahí en stock, sin utilizar. Y entonces, cuando entendió que ya tenía garantizada la solución a su problema, que había acumulado suficiente vacuna, entonces hizo una donación. No se desprendió de toda el excedente, sino hizo una donación. ¿A quién le donó? Le donó a México y le donó a Canadá. No me van a decir a mí que en el orden de prioridad lo que procedía era eso. Porque se supone que si tú quieres ayudar, tú deberías ayudar a los más débiles. Pero esa decisión se tomó por una cuestión de interés nacional. ¿Por qué? Porque tú estás ayudando al país con el que tiene frontera en la parte norte y al país con el que tiene frontera en la parte sur. Porque para ti es importante que tu población esté inoculada y que tus vecinos también lo estén, su población. Eso es como el caso de República Dominicana y Haití. Nosotros entendemos que es una cuestión importantísima para la República Dominicana que los vecinos también estén vacunados. Lamentablemente allí, a estas alturas, todavía ni siquiera el personal sanitario se ha vacunado. Ni siquiera el personal sanitario. El personal que está ahí en el frente de batalla contra el coronavirus. Ni siquiera. Ni siquiera los más vulnerables, la gente con comorbilidades, los más viejos. No se ha vacunado absolutamente nadie. Y eso es un gran retraso, esa es una gran tragedia, un gran problema. Lo acaba de plantear la Organización Panamericana de la Salud como algo urgente, porque lo que se está viviendo allí son momentos sumamente críticos. Entonces ese es un problema que es para nosotros de interés nacional. Y respetamos ese criterio de los Estados Unidos. Así es como ellos se manejan. Nosotros nos declaramos un aliado estratégico de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene sus prioridades. Y entre esas prioridades no está la República Dominicana. Esa es la verdad. Y muchas veces a nosotros no nos han dado ese trato de aliado estratégico que nosotros pues nos propusimos darle a la nación norteamericana. Porque nos colocan en informes por ahí como violadores a los derechos humanos. Ustedes recordarán ese informe que hizo la Organización de Estados Americanos, colocando a República Dominicana en ese capítulo en donde están los peores violadores a los derechos humanos de la región. Y eso, Estados Unidos frente a eso no es inocente, porque quien traza las pautas ahí son ellos, son los que ponen los fondos y son los que deciden, y una buena parte de los técnicos responden a ellos. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el caso, por ejemplo, de Europa? Bueno, en el caso de Europa usted ve que se toma una resolución
vamos a permitir la entrada de turistas de distintos países, pero aquí vamos a reconocer solo los que se han vacunado con los antídotos que nosotros hemos reconocido. Y el presidente de Francia sale diciendo, no podemos aceptar como buena y válida una vacuna que no haya recibido el reconocimiento de Europa. Ellos han decidido eso. En un momento en el que hay países que están haciendo esfuerzos por vacunar a su gente con esos antídotos cuya efectividad ellos están poniendo en duda. Lo cual es una manera de ponérnosla a nosotros difícil, porque cuando un ciudadano oye eso, mucha gente que está escéptica y que se ha creído todas esas teorías de la conspiración, gente que no se quiere, que hace resistencia para vacunarse, cuando oye eso que están diciendo los líderes europeos, entonces todo eso a nosotros nos la pone difícil. Y entonces tú acaparas las vacunas y entonces también quieres desacreditar aquellas que son las que están al alcance nuestro. Es decir, ni lavas ni prestas la batera. Una actitud realmente repudiable, condenable, irresponsable, que atenta contra todos estos esfuerzos que nosotros hemos estado haciendo aquí. Que por cierto, ahí está un reconocimiento que ha hecho la OMS de la vacuna Sinovac. Ya habían reconocido la eficacia de la Sinopharm, pero la Sinovac era una vacuna que ya tenía reconocimiento de distintos organismos responsables de hacer esas evaluaciones. Ya habían hecho todo, cumplido todos los requisitos, incluyendo las publicaciones que se exigen en publicaciones, valga la repetición, científicas, con la consideración, la apreciación por pares. Naturalmente, los organismos de estos países pues no han tenido el interés de reconocer, de hacer la evaluación y de reconocer públicamente la eficacia de las vacunas que compiten con sus laboratorios, porque hay un interés en todo esto geopolítico. Y usted puede estar seguro de que las evaluaciones se han hecho. Usted puede estar seguro de que las evaluaciones ya se han hecho. Porque no es verdad que ellos se iban a quedar callados, iban a despreciar, a desechar la oportunidad de evaluar un producto con el que está un país, un competidor, haciéndole, con el que un país está haciéndole competencia en el plano de las vacunas. No es verdad. O sea, ellos saben perfectamente que están frente a vacunas que son realmente efectivas, pero se manejan de esa manera por razones políticas. Pero nosotros hemos hecho responsablemente lo correcto. Y hay nosotros cuando se estaba discutiendo este asunto, lo dijimos de una manera clara. Mi posición personal, cuando se estaba hablando de la conveniencia o no de las relaciones con China, de si fue un error de la administración del presidente Danilo Medina, yo decía, nos conviene por muchísimas razones. Entre ellas, primero, porque es un gran mercado, es un país, la segunda economía del mundo, ahí hay muy buenas oportunidades para nuestros productos de exportación, oportunidades de intercambio beneficiosos mutuamente, y además porque en términos políticos conviene tú tener relaciones diversas, porque en el mundo de hoy fácilmente
por razones coyunturales usted se convierte en un blanco de las políticas de las grandes potencias. Por asunto de conveniencia, aún sea de manera coyuntural. Ejemplo de eso hay muchísimo. Yo en el programa de ayer hablaba de la situación del pueblo del Sáhara Occidental, el pueblo saharaui o saharaui, como el presidente Donald Trump, violando una disposición de Naciones Unidas que reconocía el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental a cambio de que Marruecos estableciera relaciones con Israel, violando, reitero, una disposición de Naciones Unidas, de la comunidad internacional, y desconociendo los derechos de todo un pueblo. Eso no es la primera vez que se hace. Ahí está el ejemplo de Kosovo. Y entonces, usted no puede descartar que en un momento determinado tú necesites algún tipo de apoyo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del cual es miembro permanente China. En un momento en el que República Dominicana, por el tema haitiano, fue blanco de ataque de la izquierda, en ese entonces con mucho peso en América Latina, de la izquierda latinoamericana y de la derecha. Al mismo tiempo, nosotros como una especie de sándwich ahí. Y entonces, en situaciones así, tú tienes que tener relaciones por todas partes. Y eso obedece, ahí yo creo que está involucrado el interés nacional. Y este evento, este problema, le ha hecho ver al presidente de la República la importancia de esa diversidad. Y qué bueno que, porque no es que nosotros tengamos que un apoyo como ese te obligue, porque yo creo que hay que ser agradecidos, pero nosotros, y esto es importante subrayarlo, nosotros estamos comprando nuestra vacuna y no estamos pagando un precio, estamos pagando un precio, el precio del mercado, que no es un precio, es más, creo que Sinovac es una de las vacunas más caras que hay. Nosotros la estamos comprando. El presidente dijo en España: nosotros no queremos que nos regalen vacunas, no estamos pidiendo eso, lo que estamos pidiendo es el acceso. Nosotros compramos nuestra vacuna. Bueno, agradecemos que China nos diera la oportunidad. Ese es un buen gesto. Y entonces eso es lo que explica esa conversación. Tampoco es que nos estamos declarando enemigos de nadie, porque no se trata de eso. Ahora, es un interés nacional que hay que reconocerle a República Dominicana el derecho que tenemos nosotros a defenderlo. Porque, reitero, aquí de lo que se trata es de lo que se necesita para usted resolver una emergencia sanitaria y una emergencia económica. Porque definitivamente la solución está en la vacuna. Eso es así. Quien nos ha garantizado el acceso a esa píldora salvadora, por decirlo de alguna forma chabacana, es precisamente el país asiático. Vamos a hacer la pausa, volvemos a un momento.